Esta es una producción de Grupo Fórmula. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero las primeras declaraciones del presidente López Obrador respecto a la invasión de Ucrania por parte de Rusia eran como: México no se mete, México respeta el derecho a la autodeterminación, no estamos de acuerdo con esta invasión, pero como que le faltaba contundencia. Como no, que si reprobamos, rechazamos, fieles a los principios de la doctrina Estrada, o sea, como que estaba muy light. Es la percepción que yo tuve, no sé si la tuvieron ustedes. Sí. Y las palabras del presidente contrastaban mucho con lo que la subrepresentante de México ante Naciones Unidas dijo en la sesión nocturna del Consejo de Seguridad el martes pasado. Nos dijo: México rechaza cualquier violación a la frontera, México rechaza cualquier invasión. O sea, ella estuvo más dura que el presidente. Después Marcelo Ebrard también salió y como que lo sentí todavía más contundente. Hoy en la mañana ya oía al presidente López Obrador contundente. Sí. A ver, Venus, ¿es mi percepción o el presidente primero mandó a los demás a tantear o...? Estoy de acuerdo contigo, esa es la misma percepción que yo tengo. Me parece que al principio incluso se me hacía muy ambigua lo que decía el presidente López Obrador, pero afortunadamente, porque no se podía tapar el sol con un dedo, Eduardo, desde ayer el canciller Marcelo Ebrard utilizó el término condenamos enérgicamente. México condena enérgicamente la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa, con nombre y apellido específicamente, nada de ambigüedades, fue muy claro, y me parece que hizo muy bien el canciller, y me parece que hoy en la mañana el presidente pues confirmó esto. Qué bueno. Qué bueno, porque no podía seguir jugando a la ambigüedad. Yo quisiera compartir con el público muy rápidamente y sin tecnicismos cuál es el corazón o cuáles son los principios que rigen a la política exterior del Estado mexicano y quién es el que la conduce. Pues la conduce el presidente, él tiene la facultad constitucional en su calidad de jefe de Estado, y hay tres principios que son fundamentales. Hay otros 5 que también son importantes, pero 3 son fundamentales, y me parece que en el caso de la invasión de la Federación Rusa a Ucrania, los 3 se violaban. El primero de ellos es la autodeterminación de los pueblos, y nada más contrario a eso que una invasión. El segundo principio es la no intervención. ¿Qué debemos entender? Yo te voy a ir interrumpiendo. ¿Qué debemos entender por autodeterminación de los pueblos? Sobre todo se refiere a que los pueblos son soberanos y que ellos deciden internamente, con base en la soberanía popular, qué es lo mejor para ellos y cuáles son las decisiones políticas que van tomando. A eso se refiere. Pero esto es medio tramposo, ¿no? Porque cuando llega un dictador, entonces con esta doctrina de la autodeterminación, pues un dictador tiene cañones, tanques, rifles, helicópteros y aviones, y el pueblo para sublevarse tiene escobas. Exacto. Sí, por supuesto, tienes toda la razón ahí. Ahora, la interpretación que en derecho se da de este principio, de este primer principio, es que cuando dice autodeterminación de los pueblos se refiere al principio de la soberanía popular. Claro que con un dictador que tiene las armas y está lastimando a la población, pues no se puede discutir ni hablar. Pero pregúntame si los nicaragüenses tienen capacidad de autodeterminación o por los supuesto, cubanos. Ese es un ejemplo y este principio obligaría a México a no respaldar regímenes autócratas. Bien. Porque se estaría violando el principio de la soberanía popular. Pero como, vaya, en Nicaragua pues no se podría hablar de esto porque el señor Ortega tiene todas los ases bajo la manga. El segundo principio de la no intervención, Eduardo, pues se explica por sí mismo y se violó. O sea, en el momento en que la Federación Rusa invade el territorio no solamente de las 2 repúblicas que hace unos días reconoció Putin como soberanas, sino ya el otro territorio. Pero es que esas repúblicas soberanas lo invitaron a pasar. Sí, pero vaya, no se quedó ahí. Fue bienvenido como un huésped. Fue bienvenido como un huésped. Pues ahí en la no intervención también se rompe, se viola este principio. Y el tercer principio, que también es fundamental,
es la solución pacífica de controversias. Y en este caso, pues estamos hablando de una guerra, ¿no? Los otros 5 principios son importantes, pero si quieres, con estos 3 que son... Bueno. Ilústranos. La proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales es otro. Luego viene también la igualdad jurídica. Putin ya llevaba mucho tiempo amenazando a todo mundo, ¿eh? Totalmente, y lo sigue haciendo, y esta amenaza que hizo a Finlandia y a Suecia, bueno, está de preocuparse sobremanera, ¿no? Sí. El otro principio es la igualdad jurídica de los estados, no importa si son ricos o pobres, si son grandes o chicos, los estados son iguales entre ellos. El otro principio dice la cooperación internacional para el desarrollo, porque se supone que los estados ricos deberían hacer lo posible para que los estados menos desarrollados tuvieran mejores niveles de bienestar. El otro principio es el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, o sea, la cuestión de los derechos humanos viene a ser fundamental. Okay. Y el último principio que orienta la política exterior mexicana es la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Me parece que estos principios que he mencionado, todos los viola la agresión del presidente Putin a Ucrania. Claro que sí, Mónica. Me parece que en este caso el gobierno de México actuó con tibieza, bastante blandengue a mi juicio desde el principio, pero sospecho que hubo una presión externa para que México asumiera una posición muchísimo más dura. No, entonces, ¿qué pasa? Entonces estás diciendo que otro país está interfiriendo en nuestra soberanía, Mónica. Creo que sí. ¿Y qué nombre y dónde estaría este Estados país? Unidos. ¿Tú crees? Finalmente México, no, estoy completamente segura. Finalmente México ha suscrito tratados dentro del marco del TLC junto con Canadá y Estados Unidos de prácticamente ir juntos en cuestiones internacionales, sobre todo en este tipo de cosas. Entonces, si México no se ajustaba a lo que había suscrito con Estados Unidos y Canadá, pues finalmente se está poniendo en contra de lo que antes había tomado en consideración para establecer un tratado. Ahora, que personalmente el presidente de la República tenga afinidad con Vladimir Putin, me parece que sí. Eso no lo sé de cierto, pero me parece que sí, que hay una afinidad con este tipo de gobiernos autoritarios, le hace su relación con Venezuela, con Cuba. Y bueno, la actuación del gobierno mexicano en Bolivia nos habla de que sino hay 2 raseros para medir el asunto, porque México se metió en una situación interna del gobierno de Bolivia y se trajo al presidente derrocado, no lo podemos olvidar. Entonces, eso de que la doctrina Estrada sea como el principio básico de la diplomacia mexicana en estos últimos años, me parece que no. Acuérdate que no es el presidente, ha sido la historia de México. Cuando un dictador es de izquierda, México lo quiere muchísimo. Cuando un dictador es de derecha, México rompe relaciones. Pero esto desde la época de Lázaro Cárdenas, esto no es nuevo. Salvo los últimos 30 años en el llamado periodo neoliberal, donde ha sido como más fluctuante, o sea, son amiguitos de diferente signo. Muy entre comillas, Bernardino. Eduardo, sin duda, el gobierno sí le faltó más contundencia en este sentido de la declaración y sobre todo cumpliendo con la misma constitución política, y lo ha hecho ahora mismo Venus, en un punto muy principal, la promoción, lo que es el respeto, ¿no?, a los derechos humanos. Nosotros tenemos infinidad de tratados internacionales en materia de derechos humanos, celebrados con varios países, y eso es lo que tuvo que haber dicho en principio el jefe del Ejecutivo, primeramente, y después ya las demás personas como el secretario de Relaciones Exteriores o inclusive el representante ante el Consejo de la Seguridad ahí en las Naciones Unidas. Yo creo que el presidente no se quiso meter, pero no le quedaba otra que meterse. La verdad, es la sensación, porque fueron subiendo de tono, y qué bueno que Marcelo y los representantes de México Naciones Unidas subieron el tono, y el presidente pues tuvo que subir el tono. No hay de otra, y qué bueno. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.